noches, saludos cordiales, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. Alrededor de las primarias en Argentina no se sabe si hay que sorprenderse del triunfo del binomio Fernández-Kirchner o más bien de la derrota de Mauricio Macri. En todo caso, lo que sucedió el domingo produce las más diversas lecturas posibles. Lo curioso es que fue una votación que no concedía ninguna dignidad, que no se elegía a ninguna dignidad. Pero fue suficiente esta especie de encuesta nacional para prender alarmas en Argentina y en toda la región. Los unos por el resurgimiento del populismo y los otros por el costo del ajuste. El Fondo Monetario Internacional concedió cerca de 55.000 millones de dólares en crédito a la Argentina. Los tarifazos, los bonos, la pobreza, el desempleo, el costo político de las medidas, sin duda, se expresó en esta votación. La poca memoria de un pueblo que olvidó rápidamente el cargamento de robos, rapacerías y baúles llenos de dinero también se expresó. Alberto Fernández, el candidato presidencial, alrededor del tema del peronismo, no se ha cansado en calificar con los más duros términos la presidencia de su compañera de fórmula. Mauricio Macri no logra sintonizar las circunstancias de esta derrota y comienza a dar señales de desconcierto. Anuncia medidas efectivistas y la distancia entre uno y otro binomio es de alrededor de 15 puntos porcentuales. La elección final será en octubre. Revertir lo expresado el pasado domingo es tarea sin duda titánica. Vamos entonces a tratar lo que ha ocurrido en Argentina y naturalmente, de alguna manera, una especie de espejo de lo que puede suceder en el Ecuador. Para ello hemos pedido la presencia aquí en nuestro estudio de los siguientes invitados. En la ciudad de Guayaquil nos acompaña el economista Alberto Dajic. Él, como ustedes saben, fue vicepresidente de la República. Agradezco la participación en nuestro estudio en Quito de Mauricio Gándara. Él fue embajador en el Reino Unido y es un analista de temas internacionales. Agradezco también la asistencia de Adrián Bonilla, profesor universitario y analista de temas internacionales. Y finalmente doy la más cordial bienvenida a Ernesto Vivares, docente universitario, ciudadano argentino, experto en economía política. Aquí empezamos. Belén, buenas noches. Muy buenas noches, Andrés, amigos. El actual presidente de Argentina, Mauricio Macri, ha gozado durante su periodo del respaldo de Washington, del Fondo Monetario Internacional y de los mercados. Pero su mandato ha estado marcado por la adopción de severas medidas de ajuste, que precisamente responden a un país sumido en la bancarrota tras 12 años del régimen kirchnerista. La inflación galopante y los efectos de la recesión castigaron a Macri durante las primarias del pasado domingo, en donde el binomio conformado por Alberto Fernández y la expresidenta y actual senadora Cristina Fernández de Kirchner arrasó con un 47,37% de los votos, lo que representa su posible ganancia durante las elecciones presidenciales del próximo 27 de octubre. Lo ocurrido aquel día desestabilizó aún más la economía del país. El peso ha caído en promedio un 30,3% frente al dólar. El riesgo país se disparó hasta rebasar los 1.700 puntos. Los fabricantes de alimentos subieron los precios hasta en un 10%, lo que hizo que los comerciantes dejen de vender incluso algunos productos. Pero en general, las cifras del país son desalentadoras. La inflación está por encima del 50% interanual, es decir, la tercera más elevada del mundo, ubicada solo por detrás de Venezuela y Zimbabue. Además, la pobreza también alcanza el 32% de la población, que no puede adquirir la canasta básica ni pagar los servicios que tienen un elevado costo mensual. Pero la pobreza en Argentina siempre ha estado muy marcada. Recordemos, en el 2003, cuando Eduardo Duhalde entrega el poder a Néstor Kirchner, la pobreza bordeaba algo así como el 56%. Posteriormente, Kirchner entrega su presidencia a su esposa con una pobreza de 26%. Y posteriormente, la pobreza en el periodo de Cristina Fernández nuevamente incrementa al 30% hasta el fin de su periodo.
Ante esta realidad, el presidente Macri ha tomado a lo largo de esta semana varias medidas, entre ellas elevar el salario mínimo. Esta sería la segunda vez en el año que lo hace. Además, congelar por 90 días el precio de la nafta y de los combustibles, reducir impuestos y también el pago de bonos a varios sectores sociales. Pero uno de los temas que aún mantiene en vilo a la sociedad es qué sucederá con el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional en 2018, año en el que el país registró una de las peores crisis de los últimos tiempos. En ese año existió una fuerte fuga de capital que obligó al gobierno a firmar un acuerdo con el fondo por 50.000 millones de dólares. Sin embargo, de ganar las elecciones el binomio Fernández-Kirchner, se desconoce cómo gestionarán el acuerdo, si lo mantendrán o romperán con él bajo su tinte socialista. Plantear una definición simple y fácil y rápida. Hay quienes señalan que la responsabilidad de lo ocurrido en Argentina y esta derrota de Macri se produce como consecuencia de la influencia y de las medidas impuestas por el Fondo Monetario Internacional. El economista Dajik, le saludamos, buenas noches. Su primera apreciación de esto formulado, adelante, le escuchamos. Gracias, un saludo a todos los miembros del panel. En realidad es exactamente al revés. Es porque el presidente Macri no hizo lo que tenía que hacer desde el comienzo. Y la economía puede tardar, pero pasa una factura. Cuando un país va al Fondo Monetario, no es que el Fondo Monetario impone una receta. Andrés, si usted va al médico con 300 libras de peso, 40 años de mala dieta, sin ejercicio, con exceso de tabaco, con exceso de licor, con exceso de malas noches, con una vida desordenada, no es la receta del médico, es la ciencia médica la que impone una disciplina que hay que seguir. Cuando un país va al Fondo Monetario es porque está enfermo, y está enfermo normalmente por despilfarro, por un gasto público irresponsable como el que hubo en el Ecuador en los 10 años del gobierno anterior. Entonces se va al Fondo Monetario no para que el Fondo Monetario le dé una receta, sino para obtener los recursos que en esa circunstancia son los únicos disponibles de largo plazo y en condiciones blandas. Pero obviamente, así como el médico le dice para curarse, usted tiene que hacer esto, el Fondo Monetario hace lo que cualquier economista que entiende de economía le diría a un país, tiene que ajustarse. Entonces, el problema no es el acuerdo con el fondo, el problema es el despilfarro del gobierno de la señora Fernández de Kirchner y del señor Kirchner, y luego la inacción que tuvo el señor Macri tratando de encontrar la figura mágica, la tercera vía, gobernando sin querer resentir a nadie, como que el ejercicio del gobierno fuese un ejercicio para que lo aplaudan y no un ejercicio de cumplir la obligación que tiene un estadista. La primera falla es la de él, es la razón fundamental de todo esto. Y sin duda, Mauricio, el tema es que la economía se expresa en la política, eso es evidente. Buenas noches. Es una cosa increíble. En los años 40, antes de la llegada del señor Perón, el ingreso per cápita de la Argentina era el sexto del mundo. Creo que hoy pasa del 50 para atrás, ¿sí? Entonces, uno dice, ¿cómo hicieron? ¿No es cierto? Entonces, de vivir del Estado benefactor, que es lo que hizo Perón y la célebre y admirada en muchos sentidos Evita, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, eso ha ido en continua decadencia y como está señalando el economista Dajik, no se atrevió el señor Macri a tomar medidas radicales para curar eso. Quiso hacerlo de apites, ¿cierto? Pero hay quienes señalan que si hacía eso que usted está planteando, ser más radical, más extremo, probablemente no duraba, no terminaba su mandato. Pero es preferible no durar que terminar como está terminando. No estoy diciendo en esa cuestión, pero no tomaron las medidas y el señor Macri fracasó. Ahora, en todo esto que nosotros hemos visto que nos ha sorprendido a todos, a los encuestadores, claro. Esto tiene un efecto, sobre todo en Latinoamérica, algo muy grave, pues, ¿no es cierto?
Entonces, de todo lo que se ha estado hablando, decir que no se podrá reelegir a la señora Kirchner porque el robo ha sido de unas proporciones increíbles, ¿cierto? Que nos ha dejado. Parece que eso no le ha quitado votos. ¿Sí? Entonces, ahora que están aquí en el Ecuador siguiendo procesos y cosas por el estilo y que sacan las computadoras de esas asistentes del señor Correa de la presidencia, ¿estará causando algún efecto popular? No le interesa al pueblo. No le interesa. Es un tema distante. Entonces ese viejo dicho que se decía, sobre todo en algunas regiones del Ecuador, que hagan obra, que roben, pero que hagan obra, ¿no es cierto? Entonces la cuestión moral parece que no existió como consideración principal. Adrián Bonilla, su apreciación de esta primera parte del panel. Bueno, creo que el resultado argentino tiene al menos dos dimensiones. Una que efectivamente es el telón de fondo, que es la crisis económica. Ahora hay que explicar la crisis económica desde un punto de vista que va a mediano y eventualmente a largo plazo, ¿sí? Que tiene que ver con la crisis de las economías de exportación latinoamericanas después del colapso en el año 2008, en donde todo el boom de las commodities, de los bienes primarios de exportación, hace que los ingresos en los países sudamericanos, en todos los países sudamericanos, disminuyan. Disminuyendo los ingresos en estos países y por lo tanto los ingresos fiscales, tenemos procesos claramente de insatisfacción de la sociedad. Y eso tuvimos ahora en el gobierno del presidente Macri y lo tuvimos también cuando terminó el gobierno de la presidenta Fernández. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre en Argentina? Creería yo, ocurre políticamente, en cambio, un fenómeno parecido al que explica la elección del presidente Macri. ¿Qué es lo que hace el presidente Macri? Unifica la oposición alrededor de su candidatura, ¿sí? Y plantea como un tema central de su campaña la gestión económica del gobierno precedente. ¿Qué es lo que hace el Frente de Todos ahora en Argentina? Que plantea las candidaturas de los Fernández. Exactamente lo mismo. Aglutina todo. Aglutina la oposición. Hay una estrategia de reunificación del peronismo que se convierte en algo más que el kirchnerismo, ¿sí? Por una parte, y como es lógico, como es normal, explota, y esto ocurre en todos los países, con todas las oposiciones, no importa la ideología, explota lo que la población mira como deficiencias en la gestión económica, porque efectivamente los resultados económicos de una economía que ha disminuido sus ingresos como consecuencia de la depreciación del valor de sus exportaciones implica que hay menos ingresos fiscales y que por lo tanto el Estado no tiene la capacidad de satisfacer todas las expectativas de los votantes. Hay insatisfacción, la oposición se beneficia. ¿Cómo se benefició 4 años antes en Argentina? Y como ocurre en cualquier país, que esto es lo que hace la oposición cuando está en elecciones, ¿sí? Y cuando tenemos una población cuyas expectativas no son satisfechas por las políticas públicas. Ernesto, su opinión, si es tan amable. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a los panelistas por esta oportunidad. Había una vieja frase que en la política electoral estadounidense suele decirse, ¿no? Que o es la política estúpido o es la economía estúpido. En este caso, lo que ha pasado en Argentina con un 72% de desaprobación de la gestión actual de Macri, el punto débil y el punto de discusión es realmente qué ha hecho en los últimos 4 años esta gestión en materia económica. Pues la gente no vota en función de valores de mayor corrupción o menor corrupción, esto es algo que ya está medido a nivel internacional, sino que la gente vota con lo que tiene en el bolsillo y el acceso que tiene a los servicios y cómo se siente en materia de seguridad, especialmente. Economía, seguridad y bienestar son los 3 componentes centrales de cualquier voto en el mundo. Pero este 72% tiene una racionalidad atrás que no solamente dice que en estos últimos 4 años el gobierno de Macri ha sido realmente, ha errado y ha perdido probablemente la oportunidad de rehacer y reordenar el país en muchos sentidos, porque si vos en 4 años vos llegas al 153% de incremento en la inflación, si tenés un 187% de incremento del dólar, que pasó de 10 pesos que estaba en la gestión de a quienes se los acusa de corruptos, versus la gestión actual, que ahora está en 60, llegó a pisar 61, 62, contándole el impacto que esto tiene en el bolsillo, y si tenés más o menos un 20% de pérdida en el poder adquisitivo de jubilados y problemas inclusive ahora de abastecimiento
de los supermercados porque nadie sabe cuál es la referencia del precio, cuáles son la cadena de precios está rota. Y esto es un desastre, esto es mala gestión, esto no es de si estructuralmente qué traes o qué no traes de atrás. Y es el típico péndulo regional, ¿no? Esto que pasamos de gobiernos neoconservadores, altamente neoliberales, que con CEOs, ¿no? Con gerentes manejando cosas que después terminan haciendo cualquier cosa, versus militantes políticos que a veces no tienen la formación necesaria para hacer. Este penduleo es parte de lo que está pasando en el país. ¿Por qué usted dijo supuestos corruptos? Supuesto corrupto porque hay cosas que están probadas y hay cosas que no están probadas. En Latinoamérica se ha desatado una ola en los últimos años y creo que esto viene básicamente liderado por Brasil, donde el Congreso, en asociación con el Poder Judicial, realiza, a partir de denuncias hechas en los medios, se convierten en procesos judiciales que sin existir el proceso, con medidas precautelares se mete preso a todo el mundo. En Brasil, este es el ejemplo típico, el tema de Lula no está bien comprobado, mucha gente, políticos en Brasil todavía no está bien cerrado, aunque sí el tema de Odebrecht pueda seguir discutiéndose. En Argentina se calcula que hay unas 600 personas presas sin proceso, y esto tiene carácter más cautelar que en realidad de comprobación. No hay corrupción. Sí, no, corrupción es que... Pero no en la dimensión y en la magnitud que se está amplificando. Una cosa es decir corrupción y otra cosa es decir judicialmente está aprobado esto. Ok, Mauricio, rapidito. Claro. Lo que ocurre allí es que hemos visto con las cámaras, porque cualquiera, si tú tienes valores que poner en una caja fuerte, la pones en una cajita de este tamaño. Allá es un cuarto, pues. ¿no? Y un baúl que lo tiran al convento de las monjas. Y el baúl que... Sí. Entonces, y los billetes que asoman con tantos, eso no necesita sino visualizarlo, ¿no es cierto? Ok. Alberto, quisiera ir con usted, si es tan amable, su apreciación sobre la observación que ha comentado su colega de panel, Ernesto Vivares. Adelante, por favor. Bueno, hay varias cosas que quisiera comentar. Una, la preocupante referencia del doctor Gándara, que tiene que ver con lo expresado también por el doctor Vivar, ¿verdad? Y es que hagan obras aunque roben. Que se puede decir todos los políticos roban, y no es verdad. Pero el hecho de que la ciudadanía perciba que todos los políticos roban y que lo crean, aunque no sea verdad, y que la gente no vote en función de si hay o no corrupción, es terrible. Porque estamos entonces ante un sistema que se llama democracia, en el cual los valores éticos no importan y que al ciudadano solo le importa su bolsillo, cómo se siente. Y eso es muy grave en un sistema político, porque si el sistema político se sustenta en valores materiales y no en valores morales, está mortalmente herido. Y yo creo que aquí hay un problema de fondo universal. Las democracias occidentales hoy están deslegitimadas, como estuvieron las monarquías antes de la Revolución Francesa. Hay heridas mortales que tienen que ver con el relativismo moral, que tienen que ver con un cambio de época en la humanidad y cambio de valores, que tiene que ver con la ilegitimidad que tienen los congresos. A nadie le importa, nadie cree que los congresistas realmente lo representan, con la corrupción que ha destruido bases morales. Es decir, aquí estamos ante un problema de fondo, y es el problema de que ante la evidencia realmente contundente de la corrupción que hubo en los gobiernos del socialismo siglo XXI, vemos que no es importante. Y esto es muy preocupante para el futuro de las sociedades y de las democracias. Tenemos que encontrar cuáles son las curas al sistema democrático, dónde se tiene que reencauchar, dónde tiene que autocorregirse para poder volver a ser legítimo. Yo le pregunto a usted, Andrés, dígame quiénes son todos los representantes de Pichincha en el Congreso, en la Asamblea Nacional.
Usted es una persona mucho más ilustrada e inteligente que el promedio y más informada, y no lo sabe seguramente. A la gente no le importa realmente quién está en la asamblea. A la gente no le importa saber si la asamblea está haciendo esto o lo demás allá, porque ya no la cree legítima. Y esto es una cuestión bastante universal. ¿Qué porcentaje de la gente vota, por ejemplo, en los Estados Unidos? El 30 y algo %, nada más. Mire todas estas cosas que, junto a lo que han expresado mis colegas del panel, expresan un problema que va mucho más allá de esta elección argentina. Gracias, Alberto. Adrián, su opinión, incorporando un elemento que usted lo mencionó hace unos instantes, en el sentido de que las ideologías probablemente en este caso no responden, y que más bien es las urgencias económicas las que se expresan en las urnas. Bueno, yo creo que las ideologías funcionan y que las ideologías existen y que las ideologías informan decisiones y que incluso aquellas personas que dicen las ideologías son caducas tienen la ideología de que son caducas. Normalmente esta ausencia de importancia que se da a las ideologías en realidad va de las personas que se identifican del centro hacia la derecha. Las personas que se identifican del centro hacia la izquierda plantean la existencia de ideologías. Bueno, y las pero informan de alguna decisiones. manera, en las votaciones en Argentina, estos mismos ciudadanos, estos mismos pueblos, pudieron votar por Cristina y pudieron votar por Macri sin ningún problema. Y en Brasil y en Guatemala y las en Ecuador urgencias lo económicas hemos visto varias veces. Prevalecen, claro, frente a la ideología. Prevalecen las expectativas de las personas y prevalecen las capacidades que tienen los estados de gestionar sus economías. Tuvimos una segunda mitad de la década pasada muy próspera para el conjunto de América Latina, pero a partir del año 2012, en realidad del 2008 a nivel global, y en el 2012 en América Latina, el conjunto de las economías de la región declinan. Y hemos visto, ¿sí?, sucesión de gobiernos con signos ideológicos distintos a aquellos que estuvieron en la década anterior, en el Cono Sur, en varios de los países del Cono Sur, en Brasil, que es una economía gigantesca, lo estamos viendo ahora en México, lo hemos visto en la región andina. Las personas efectivamente votan por sus expectativas inmediatas, las angustias que tienen para poder pagar la pensión de los hijos, del transporte. Y que son absolutamente legítimas, sin duda. Que son absolutamente legítimas, y si es que tenemos una situación de insatisfacción y una candidatura, cualquiera que ésta sea, que tiene una idea de cómo manejar esa insatisfacción, probablemente vamos a tener una rentabilidad en ese sentido. Ok, Ernesto, con usted terminamos este segmento, si está amable. Los valores, lo que decía el economista Dajic. Comparto mucho lo que dice Alberto en el sentido de que... y también lo hablamos con Mariano y muchas veces en Flaxo lo charlamos con Adrián, que existe a nivel universal una crisis del orden liberal formado desde los años 40, y esto tiene mucho que ver con lo que plantea Alberto del tema de los valores, ¿no? Hoy en día la gente como se siente inerte o siente que el sistema es impune frente al ajuste, frente a un montón de cosas, la gente opta por tratar de sobrevivir, tratar de sobrellevar y tratar de buscar el mal menor en todos los sentidos, ¿no? Entonces valores como la libertad, el trabajo y el bienestar ya no son prácticamente valores que el sistema democrático... O la honestidad, que el sistema democrático pueda promover o gestionar. Y esta es una de las fragmentaciones grandes que estamos presenciando, no solamente en Argentina, porque Argentina es un termómetro regional también, ¿no? Refleja, y otros países van a comenzar a reflejar esto que nos está pasando. Que por un lado, como dice Alberto, va el gobierno, los funcionarios y esto, y por el otro lado marcha la gente, y estamos en rumbos distintos. Yo creo que en realidad es un poco como decía Adrián, hay que poner todo en contexto histórico y analizar muy muy bien, porque lo que se viene parece ser mucho más crítico que lo que estamos viendo. Vamos a tratar eso y más adelante le doy la palabra. Mauricio, ¿quieres decir algo? No, entonces espero... Mejor hacemos la publicidad y enseguida retornamos con la segunda parte de nuestro programa aquí en Teleamazonas. El
revés que sufrió el presidente Mauricio Macri durante las primarias significa que no pesó tanto como él creía los escándalos de corrupción en los que se ha visto envuelta la expresidenta y actual senadora Cristina Fernández de Kirchner, quien hoy busca llegar a la vicepresidencia. Veamos en el siguiente reportaje de qué se ha acusado a los Kirchner durante sus 12 años en el poder. A todos los que nos votaron, mi eterna gratitud. Voto protesta. Así es como han calificado muchos analistas políticos a lo ocurrido en las primarias argentinas del pasado 11 de agosto. El actual presidente Mauricio Macri fue castigado en las urnas y es acusado de haber llevado al país a una difícil situación económica. De allí que muchos prefirieron entregar su voto al kirchnerismo una vez más, pese a los múltiples actos de corrupción que se habrían producido durante 12 años de gobierno y que salieron a la luz. La expresidenta y actual senadora y candidata a la vicepresidencia por el binomio que lidera las encuestas, Cristina Fernández de Kirchner, tiene a su haber 13 procesos judiciales. De ellos, 7 tienen prisión preventiva. Sin embargo, por su fuero como senadora, continúa defendiéndose en libertad. Entre las causas de las que se le acusa están dólar futuro, vialidad, los sauces, OTESUR, memorándum, documentos históricos, cuadernos de la corrupción, corredores viales, cartelización de la obra pública, gas licuado, coimas en colectivos, coimas en sistema ferroviario y uso de los aviones presidenciales. Pero uno de los casos que causó mayor indignación fue el denominado Cuadernos de la Corrupción. Fue a través de una investigación periodística que se develó un enorme entramado de corrupción que involucra al fallecido expresidente Néstor Kirchner, su esposa y también expresidenta Cristina Fernández, funcionarios de sus gobiernos y empresarios que operaron al margen de la ley, trasladando fuertes cantidades de dinero. Todo quedó registrado en 8 cuadernos, en donde el chofer del exministro de Planificación Julio De Vido anotó cada uno de los pagos en bolsas que se hacían en diferentes sitios como parte de las coimas para conseguir contratos con el Estado en obra pública. A este tipo de actos de corrupción a gran escala se suman escándalos menores, pero que de igual forma son considerados como un delito. Uno de ellos es el uso ilegal del avión presidencial, en el que Fernández habría transportado periódicos, elementos decorativos para su hogar e incluso a su peluquero personal. Hoy están por un lado los argentinos que esperan que la justicia actúe y sancione a quienes llevaron a la Argentina a la crisis actual, y por otro, quienes consideran que se trata de una persecución al kirchnerismo utilizando el aparato judicial. Lo cierto es que lo que ocurre en Argentina es un espejo en el que el Ecuador debería posar la mirada. Bien, vamos entonces a la segunda parte del programa. Habíamos quedado en que Mauricio Gándara iba a intervenir para responder y comentar algo de lo que dijeron sus compañeros. Por favor, doctor. Yo creo, Andrés, que lo que tenemos que buscar una explicación es a lo que está pasando en el mundo. Cuando uno encuentra un país como Gran Bretaña que no logra, habiendo sido comandado el mundo en el siglo XIX, y sin embargo no encuentra solución a su problema, y podremos especular sobre eso en alguna otra ocasión. Cuando uno encuentra que el representante del Partido Republicano, hoy presidente de los Estados Unidos, se va contra todos los valores sostenidos, entonces que el mercado, que no haga esto, que no haga esto otro, que las guerras comerciales, que nada vale, los acuerdos, etcétera, y que les pone a todo el que se porta mal en el mundo, y en Latinoamérica más todavía, como a México, le pone arancel. Si no hace esto, aunque tenga todos los acuerdos comerciales, a usted le pongo arancel. Entonces el mundo... Pero eso podría ser un poco explicado en lo que decía Ernesto, que es una crisis del modelo neoliberal, de eso. General. A ratos, digo yo, serán los medios de comunicación, porque ahora que les llegan a uno al teléfono con todos estos mensajes y cosas, la gente puede estar alterada porque no sabe distinguir. Entonces le dicen a alguien que es ladrón y uno ya no sabe qué mismo es. Ahora, esto que está reflejándose va a tener un impacto en Latinoamérica, y lo que más podemos notar este rato es que Bolsonaro, el presidente que un poco peculiar de los estados del Brasil, mejor dicho, ¿sí?, pues dice, acá no me entran los argentinos. Sí, pues ya, cuidado que no. Pero entonces ahí es un poco el tema del miedo el que va a jugarse ahora, ¿verdad? Claro, por un lado. Y por otro Venezuela lado, es absolutamente liberal, que Bolsonaro es un partidario de Trump y de cosas, de todas estas medidas radicales. ¿Cómo se va a entender con cualquiera de los Fernández, digamos?
¿Cómo se va a entender el eventual gobierno de los Fernández con Chile? ¿Sí? Que es de una economía bastante ordenada, rígida, etcétera. Y como ya decíamos, ¿cómo se va a entender con lo que está ocurriendo en todos nuestros países, la influencia que puede tener esto de la vuelta del populismo y de todas las cosas que tenemos? Entonces, hay muchas cosas más que... Ese es el miedo que podría un poco ser la estrategia en este tramo del proceso electoral argentino, ¿verdad? Repetir insistentemente Venezuela, 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 con el propósito de acortar la distancia. Sí, las campañas negativas tienen mucho sentido, dicen los que saben del tema, cuando las distancias son cortas. Pero en estos momentos tenemos un 47% de personas que se han pronunciado por una candidatura en unas elecciones que son obligatorias. En cualquier país, y en el Ecuador también, cuando uno vota en primera vuelta por un candidato y este candidato pasa a la segunda vuelta, con toda seguridad repite el voto por aquel que uno votó en primera vuelta. Bueno, la expectativa que tiene Macri o los estrategas es poder recuperar la votación de aquellos que no fueron a las primarias. Esta es una expectativa que todas las candidaturas deben tener si quieren competir. Sí, claro. Incluso Labaña, el tercer candidato, que tiene menos del 10%, pues deberá tener expectativas probablemente para ganar la presidencia. Pero una diferencia de tantos puntos, ¿sí?, de 17 puntos, 15 puntos prácticamente entre una y otra candidatura, en un país donde se gana la elección con más del 40% en primera vuelta, supondría que más de 1 millón de personas dejarán de votar. Revertir eso es imposible, Adrián. Es muy difícil, es lo que dicen todos los expertos, es muy difícil. Y entonces de lo que se trata ahora es de mirar cómo esta transición en Argentina puede hacerse de la manera más armónica posible, suponiendo de todas maneras que va a haber una campaña electoral en donde tal vez el miedo no va a ayudar ni al gobierno saliente ni al gobierno entrante, cualquiera que fueran estos gobiernos. Economista Dají, que el tema del miedo, si usted lo quiere comentar ahora mismo, y de este tramo del proceso electoral hasta octubre. Pero también quiero incorporar algo que quedó pendiente de su primera intervención sobre el Fondo Monetario Internacional. Este asignó 55 mil millones de dólares y estableció algunas medidas. Y el gobierno de Macri sí dispuso, por ejemplo, aquello del tarifazo, aquello del bono, aquello de los ajustes y tal. Pero usted era o es de la idea de que debió ser más extremo, debió ser más radical. La Argentina no solamente que en 1940 tenía el 6º PIB per cápita del mundo, lo tenía desde fines del siglo XIX. La Argentina durante 50 años fue uno de los 5 países más ricos del mundo per cápita. Tenía el mismo estándar de vida que Alemania, Francia, Inglaterra y los Estados Unidos. ¿Qué pasó desde el peronismo? Que la sociedad quedó herida de muerte con una mentalidad del Estado que da dádivas, del Estado benefactor, con unos sindicatos empoderados a un nivel insostenible, con un empresariado que, acercándose al Estado, lograba prebendas para tener industrias no competitivas. Es decir, es una sociedad que no solo necesita una política fiscal y monetaria adecuada, sino unas reformas estructurales profundas que los sectores de poder no han permitido hacer y que Macri no la quiso enfrentar ni la enfrentó. El Fondo Monetario resuelve un problema de liquidez, pero los problemas estructurales se tienen que resolver por decisión de los ciudadanos y la Argentina no ha querido hacerlo. Yo quiero hacer una reflexión sobre 4 países: México, el Perú, Colombia y Chile. Son 4 países donde se ha logrado un nivel de institucionalidad de la política fiscal, la política monetaria y la política cambiaria. En esos países, y ustedes lo pueden estudiar, cuando hay una depreciación de la moneda no se transmite a los precios, porque los ciudadanos creen en sus políticas macroeconómicas. Chile ha logrado ir más allá y ha producido unas reformas
estructurales de tal naturaleza que su economía realmente es mucho más avanzada que la de los otros 3 países. Pero esos otros 3 países también han logrado eso. El gran drama de Latinoamérica es que ni siquiera, en la gran mayoría de casos, han logrado que haya una institucionalidad de la política económica. La política económica sigue siendo un juguete de los políticos para ir a las urnas y no es un objetivo nacional. Y eso en un país como la Argentina, que fue el primero en erradicar el analfabetismo en el mundo, que ha tenido tradicionalmente o en los primeros, desde 1890 hasta 1940, un fantástico desarrollo, eso en la Argentina es imperdonable. No hay razón alguna excepto los propios errores internos para estar donde están, porque la Argentina es la prueba de que un país puede involucionar. Miremos a Australia y a Nueva Zelanda, que tienen características muy similares de ubicación geográfica, de condiciones. ¿Cómo están esos países hoy? Australia y Nueva Zelanda exportan fundamentalmente materias primas, no exportan productos industrializados y son 2 de las sociedades más bollantes, florecientes, equitativas que hay en el planeta Tierra, porque han hecho las cosas bien. La gran conclusión, Andrés, queridos panelistas, es que la suerte de los países la deciden ellos mismos, no la decide el imperio, no la decide el centro, la periferia, no. Son los países con sus propios errores o sus propios aciertos. Ok, Ernesto, a ver. Sí, comparto sobre todo la última conclusión, ¿no? Respecto de que los países van generando el tema del destino, pero casualmente acabas de sacar 2 temas que son universalmente conocidos respecto a Argentina y repetidos, muchas veces sin fundamentos. El primero que dijiste es el tema de que Argentina estaba más o menos en consonancia o al mismo nivel per cápita que Australia y Canadá, que es una frase muy utilizada. Yo casualmente he venido porque, como parte de las clases que tengo que dar, usamos, seguramente conocés la base de Madison y el Banco Mundial, ¿no? Respecto del desarrollo en el mundo. Y lo que dice Madison y el Banco Mundial y el Fondo Monetario, que es este gráfico que tengo acá, no sé si la cámara lo puede tomar. Si quieres yo te ayudo, Mayer. Es que el PBI de Argentina, respecto al tema de regional, si bien estaba por arriba de los otros PBI regionales, estaba muy por debajo o representa solamente una tercera parte de lo que representaba Australia y de lo que representaba Canadá. Eso ya es un dato muy fuerte porque es un dato numérico que no solamente, no es la típica frase de que Argentina era el granero del mundo. Yo recuerdo la historia del granero del mundo, era la concepción neoliberal de que Argentina vendiendo granos iba a llegar a algún lado y es precisamente el modelo que entra en crisis al momento que se cierra Europa y gira la hegemonía de Inglaterra a los Estados Unidos. Pero el otro punto que es interesante de lo que vos decís es que vos decís que empieza todo con el peronismo. Yo tengo otro gráfico también muy interesante que te quisiera mostrar, que también sale de la base de datos del Fondo Monetario y del Banco Mundial y de la base de Madison. Y es que si vos ves en la gráfica, vas a ver que los quiebres en el desarrollo y en el crecimiento económico de Argentina se producen básicamente. Los periodos de crecimiento han venido atados al periodo desde el 40 en adelante con el peronismo. La principal crisis argentina del granero del mundo viene posterior, viene durante la época de lo que es el fascismo básicamente y el nazismo en Argentina hasta el 30. Y si podés ver la crisis que genera en materia de políticas neoliberales el gobierno de la dictadura militar, el gobierno de Menem y el gobierno de Macri, con lo cual si vos vas viendo los periodos anteriores vas a ver que los crecimientos no se dieron en periodos neoliberales, sino que se dan precisamente en gobiernos más de corte desarrollista o con alguna alternativa progresista. Que esto haya tenido corrupción, sin duda. Yo también creo que ha habido corrupción, pero creo que hay corrupción de los 2 lados. Cuando vos le entregás la provisión del almacenaje de X cosa en el gobierno de Buenos Aires a un socio de tu partido, eso es corrupción. Y Macri, eso está cargado, todo este tema de Macri, se cargó la dictadura militar de esto y el gobierno de Menem
que fue probablemente el mejor inventor del neoliberalismo en Argentina, también. Por eso yo creo que este fundamento de que Argentina era el granero del mundo y estaba muy bien con el modelo neoliberal, primero es mentira, porque la realidad y las estadísticas dicen otra cosa. Y segundo, que todo empezó hace 70 años con el peronismo, y la otra mentira grande, porque hay que ver cómo lo doméstico con lo internacional se acoplan. Vos no te olvides que la región, especialmente Argentina y Brasil, quedaron fuera del Plan Marshall por decisión de Washington, porque habíamos tenido cercanías con los gobiernos del eje durante la Segunda Guerra Mundial, y eso fue un castigo muy grande que hizo retroceder a la región, y que no pasó lo mismo con Australia y con Canadá. Ahora, que Chile es un modelo cerrado y bien oxigenado, institucionalizado y todo lo demás, yo lo comparto, es un modelo de caballeros, como dicen en Washington, pero también es un modelo que carga un alto nivel de inequidad y de inestabilidad en sí mismo, porque tiene cargas de inequidad que no los tienen otros regímenes en la región. Ok, Ernesto, tengo que dar sin duda la palabra al economista Dajic. Por favor, economista, le escuchamos. Hasta el año de 1900, durante los 20 años, desde la Segunda Revolución Industrial y la Revolución de los Transportes, hasta antes de los años 30, hasta la Primera Guerra Mundial, no cabe duda que el ingreso per cápita argentino era tan alto como el ingreso de esos países. Eso no cabe duda. Ahora, el peronismo deja sentadas unas bases. Tomemos el ejemplo del error de Inglaterra de prohibir la exportación de maquinarias ante la competencia de la industria textil en la India, cosa que sucedió en el siglo XIX. Ese error hizo que Alemania tomara el liderazgo en la exportación de maquinarias. Entonces ese error todavía hoy repercute en Inglaterra. No es que lo que hizo el peronismo se pueda medir por un periodo largo de crecimientos económicos, o de crecimientos, sino por las estructuras de poder sindicales y la estructura de que los empresarios, amigos del gobierno, y no los empresarios que creen en la competencia y que creen en el mercado, son los que tienen éxito. Y eso sigue hasta hoy. Si ustedes ven el desarrollo de Australia y Nueva Zelanda, son exportadores de materias primas, son economías liberales y tienen un éxito extraordinario. ¿Qué exporta Nueva Zelanda? Exporta huevos, exporta leche, exporta productos lácteos, exporta lana, exporta carne, exporta madera, exporta frutos y frutos secos. No tiene productos industrializados. Tiene una economía libre. Y miren dónde está. El grave error es creer. ¿Y Noruega? Noruega es el país primero en índice de desarrollo humano. Exporta básicamente materias primas. Australia, ¿qué exporta? Lana, trigo, petróleo, gemas, piedras preciosas, tierra mineral. Entonces, no se trata de qué exportamos, se trata de productividad. Y la productividad no se logra cuando los empresarios y el sistema político generan protecciones, generan feudos, generan políticas que no son las de una economía libre. El gran éxito de Chile es que eso se rompió y por eso han hecho lo que han hecho. Que hay inequidad, inequidad existe en todos los países de Latinoamérica, pero si a mí me dicen vaya a resolver un problema económico, prefiero 1.000.000 de veces ir a resolver el problema económico de Chile que el de Venezuela o la Argentina. Ok, muchísimas gracias. Vamos a ir a una pausa, volvemos en un instante y continuamos con la tercera parte del programa Hora 25. Tratamos lo que ocurre en Argentina y, por cierto, las implicaciones en la región. En un instante regresamos. Tercera parte del programa, voy a pedir a los panelistas una apreciación final prácticamente de lo que ocurre alrededor de las primarias que se cumplieron el domingo pasado en Argentina. A ver. Bueno, lo que nosotros estamos observando tal vez sea el cambio nuevamente de un ciclo político que en esta ocasión no ha sido tan estable como en el pasado.
en el caso argentino y a lo mejor en Sudamérica. Y lo que tal vez tendríamos que observar todos nosotros es si es que este ciclo, el que viene, va a ser parecido al de la década pasada. Mi intuición es que no, que la naturaleza de la economía es distinta a la de la década pasada y que la naturaleza de los gobiernos, independientemente de la retórica, va a ser también diferente en lo que tiene que ver con toma de decisiones. Pensar que volvemos al pasado, bueno, esto no ocurre porque el plátano maduro no vuelve a verde y el tiempo que se va no vuelve. No va a ocurrir una vuelta al pasado. Vamos a tener vamos a tener algo distinto, independientemente del signo gubernamental que informa las decisiones en cada uno de los países. No habrá una Sudamérica unida si es que no está Brasil, independientemente de cuál sea el gobierno brasileño. No tendremos la lógica que tuvimos en los últimos años de la década pasada con varios de los gobiernos que se veían a sí mismos como socialistas. No tenemos esa misma realidad. Tenemos una Sudamérica, al menos bastante heterogénea, y una América Latina igualmente fragmentada. Pero esto no quiere decir que todas las oportunidades de asociación y de construcción regional estén colapsadas. Hay que buscar unas en donde la tolerancia, el respeto mutuo permita acordar necesidades esenciales, centrales, que permitan que la región, que los países de la región, sus gobiernos, independientemente de su signo ideológico, tengan posibilidades de articularse. Y lo que decía el doctor Gándara en el sentido de que la relación puede ser tensa, teniendo a Brasil en una línea y conducta política que conocemos, Chile con una línea también, y ahí Argentina. Puede serlo en algunos temas, pero en otros es muy difícil porque tendrán las que seguir interdependencias son y muy intensas, y porque, por ejemplo, Brasil y Argentina son el corazón de Mercosur, y Mercosur es de una u otra manera su pálpito, lo que permite que esas economías fluyan. Muchísimas gracias. Doctor Gándara, por favor. Yo he estado tratando de ver, y no se puede hacer otra cosa que tratar de, sí, pues, ¿no es cierto? Sí. Si este fenómeno que se está dando en el Brasil, en que hubo la bonanza de las materias primas, de las exportaciones, de las cosas, y después se la feriaron, como diríamos, en nuestros términos. Y algo parecido nos ha ocurrido a nosotros con el gran precio del petróleo. Y ahora estamos en una economía que, aunque entiendo que han prohibido publicar o han decidido no publicar el Producto Nacional Bruto. ¿Ah, sí? ¿Sí? Aquí. Sí, sí, sí. Entonces, esto es para escondernos que estamos decreciendo, pues. No estamos creciendo para nada. Entonces, este fenómeno que se pasa de un modelo económico en el tiempo del gobierno anterior y que lo cambia obligado por las circunstancias o por lo que fuera el gobierno actual, no le ha producido al Ecuador ningún progreso económico. Y esto le puede castigar al Ecuador, igual que le ha castigado a Macri, le puede castigar a la solución actual de Moreno e inclusive a los que colaboran con él y le apoyan. De modo que se podría producir una situación similar a la de la Argentina. Claro, ese es el riesgo, a lo que yo me atreví a criticar en el miércoles pasado en el diario El Universo. Ya, ok, Mauricio, muchas gracias. Su apreciación. Bueno, sí, creo que francamente es un momento, como dice Adrián, en que es muy particular. Lo que viene no necesariamente va a reflejar lo del pasado, pero sí que hay nuevos aprendizajes que yo creo que para tanto los autodenominados progresistas como los autodenominados promercado en todo este juego. Y es que ninguna de las dos veredas puras va a buen término, sino que hay que encontrar paradigmas un poco más equilibrados. La discusión neoliberal tradicional y de la derecha de que si no hay economía no hay nada que distribuir, si no hay buen mercado, muere desde el momento mismo de que si la economía tiene que matar al trabajador para que éste pueda funcionar, no existe. Entonces, no nos hemos preguntado y nadie está cuestionándose cuáles son los niveles de bienestar que necesitamos para que una región, que es la más inequitativa del mundo, pueda funcionar sin esta capacidad de inestabilidad política tan grande que tenemos, ¿no? Y hay una cosa que nunca asociamos. La inestabilidad política está atada a nuestra inserción económica internacional. Y la inserción económica internacional refleja la estructura social de inequidad que nosotros tenemos. Y es por eso que los commodities pueden ser una ventaja comparativa
en el modelo de generar recursos, pero son una ventaja inequitativa en el modelo de distribución. Okay. ¿Qué encontramos en el medio? Bueno, acá vienen las preguntas. Esas son las preguntas, claro. Economista Dajik, le escuchamos, por favor. Es un tema muy complejo. Yo insisto que hay una crisis de las democracias occidentales que va más allá de América Latina, que hay una ilegitimidad sistémica que dificulta la gobernabilidad. No hay el espacio en un programa como este para ir a fondo. Creo que la calidad de los comentarios de los panelistas ha sido extraordinaria. Me congratulo haber estado en este panel, pero yo sí sigo creyendo que una sociedad puede vivir con una tiranía si hay libertad económica, pero no puede vivir una democracia si no hay libertad económica. Hay modelos tiránicos como el chino que vive con libertad económica, como el del emperador Augusto del primer siglo del Imperio Romano. Pero no conozco una democracia que pueda vivir con una economía socialista, con una economía donde los agentes no sean libres. Entonces, si queremos ser realmente democráticos, tenemos que tener una economía libre. Y la otra cosa que no encuentro es un país que haya logrado resolver la pobreza y la inequidad sin una economía libre. Y esto es algo que tenemos que entenderlo en Latinoamérica. Y en el Ecuador estamos lejos de haber llenado esa tarea. Nunca hemos tenido por un periodo suficientemente largo y sostenido, Andrés, una economía libre. Una economía que no se sustente en distorsiones en un Estado dirigista. No la hemos tenido. Y esa a la larga pasa una factura. Yo creo que dentro del complejo caso de Argentina le pasó la factura a Macri. Muy bien, muchísimas gracias a nuestros invitados. Agradezco al economista Alberto Dajik, a Mauricio Gándara, a Adrián Bonilla y a Ernesto Vivares. Gracias a la audiencia que nos ha acompañado. Felicidades. Hasta la próxima semana. Teleamazonas presentó Hora 25 con el auspicio de